Queridos amigos, estamos iniciando Ñañe Monguetá Hañañemboe. Como todos los lunes y todos los viernes, nos encontramos para rezar por las intenciones de nuestros seres queridos. Como familia nos unimos. Ñande Yarañe siempre unidos a todas las familias, a todos nuestros hermanos enfermos. Nos unimos sobre todo con el Santo Rosario. Ciertamente, la palabra de Dios nos invita a la oración en los momentos más difíciles, nos invita siempre a unirnos en fraternidad como hermanos que nos queremos, que nos ayudamos, rezar unos por los otros. Ñañe Monguetá Hañañemboe. Todos los lunes y todos los viernes nos encontramos, donde cada uno de nosotros va enviando sus intenciones y así podemos rezar por cada uno de los hermanos que hoy están en los hospitales o que están postrados en sus camas, en sus casas, o que están sufriendo algunas necesidades urgentes en este momento. Hoy queremos rezar entonces por estas intenciones y así nos unimos en el día de hoy. Preparamos nuestro corazón, preparamos esa disposición del corazón para rezar por ellos y también para que el Señor escuche estas súplicas nuestras y nos envíe la gracia que estamos necesitando. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñañe Monguetá Hañañemboe. En este octavo día reflexionamos sobre nuestra Madre. La Madre, y aquí enseguida nos viene el nombre de Miriam, María, que significa la elegida. La Madre que nos acompaña en todo momento. La Madre que nos dio nacer. En primer lugar miramos a nuestra Madre del Cielo, María, así como le tuvo a Jesús desde el primer momento de su ser natural. Nosotros también recordamos en nuestra familia, en nuestra comunidad, a todas las madres. Rezamos, reflexionamos, pedimos por este gran don que el Señor nos ha regalado. Seamos agradecidos con Dios porque nos ha regalado una madre. La Madre del Cielo, la Madre Celestial, su propia madre. Pero al mismo tiempo, esta gran riqueza que nos ha dejado a través de nuestras queridas mamás, de nuestras queridas abuelas, todas las personas que siempre nos han pasado la mano y han sido para nosotros camino de salvación, porque salvación significa felicidad. La madre que siempre busca la felicidad del hijo. Hoy, en este octavo día, reflexionamos, pedimos por ellas y sobre todo también pedimos para que seamos buenos hijos. Si la tierra en que vivió Jesús es santa, imagina el vientre que lo dio a nacer. Si el Espíritu de Dios fue a su encuentro mucho antes que el mismo Pentecostés, si el arcángel la llamó llena de gracia, cuando nadie sin bautismo lo podía hacer, si Jesús cumpliendo el cuarto mandamiento le dio la honra tanto a ella y a José, le dio la honra a su madre y a José, podría darte 1000 razones para amar, pero el amor es en sí mismo la razón. Solo sé que no hay amor al rechazarla, porque el primero que la ama es el Señor. María, María, Madre del amor, María, María.
la bienaventurada. Todas las generaciones por doquier. Si en Caná el propio Jesús oyó sus ruegos y por ella hasta cambió de parecer. Si en la cruz le pidió a Juan que la cuidara, allí tienes a tu madre, mi apóstol fiel. Y si Juan le abrió su casa con respeto, dime por qué no puedo actuar igual que él. ¿Por qué no debería actuar igual que él? Podría hablarte de lo que aprendí a su lado, pero ya no me queda sitio en mi canción. Dios no teme que la ames demasiado, pues nadie puede amar como ella ama a Dios. María, María, Madre del amor. María, María, ven a mi corazón. María, María, Madre del amor. María, María, ven a mi corazón. María, María, ven a mi corazón. María, Madre mía, sé tú mi otra razón. Iniciamos nuestra devoción a las manos ensangrentadas de Jesús, invocando la presencia de Dios Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu Santo, iniciando nuestra devoción a las manos ensangrentadas de Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renueva la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Rezamos, queridos amigos, por las intenciones de nuestra iglesia, por las intenciones de nuestra familia,
y especialmente estas 3 Ave Marías por las intenciones del Papa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos juntos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Rezamos por todas nuestras intenciones. En primer lugar, por nuestros hermanos enfermos, nuestros hermanos que están en los hospitales, nuestros hermanos que están sufriendo a causa de alguna enfermedad, nuestros hermanos que están sufriendo a causa de divisiones en su familia, nuestros hermanos que están sufriendo las relaciones en su matrimonio, nuestros hermanos que están sufriendo las relaciones, peleas con los hijos, con los padres, por nuestros hermanos que están sin trabajo, por nuestros hermanos que están implorando siempre de parte de Dios la salud corporal y espiritual. Ponemos todas nuestras intenciones. Rezamos principalmente por nuestros hermanos y todas las comunidades cristianas, las capillas, los oratorios, las parroquias, las diócesis. Pidamos por nuestra iglesia entera. Y pongamos todas nuestras intenciones particulares que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Del Evangelio de San Juan, capítulo 19, del 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre. Cuando Jesús vio a su madre y de pie junto a ella al discípulo, a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Jesús, tu madre que fue la primera en ver, asegurar y besar tus manos en Belén, fue también la primera en ver, tocar y besar tus manos adoradas, atravesadas y ensangrentadas, cuando te depositaron sin vida y sin color. Acepta, María, el llamarte mi madre y desear que estés conmigo, conduciéndome con tu mano, ahora y en la hora de mi muerte, como siempre has estado conmigo. Amén. Iniciamos con el primer misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús,
manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo.
bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Segundo misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida, eres tú mi vida y mi alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, eres tú, esperanza mía. Eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios dile de nuevo, eres la rosa más bella. Eres
la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, un abrazo tuyo me da vida, campesina hermosa y artesana, llena de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, Madre mía, con tus beneficios cada día. Ruega por mí para encontrar la vida. Eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Eres luminosa y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios me dejó. Dile de nuevo más fuerte. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Vas a decirlo por última vez suave. Eres la rosa. Eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Dilo suavemente con nosotros. Eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Vas a decirlo fuerte. Eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Tercer misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús.
manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
Cuarto misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios Quinto misterio.
Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, estamos concluyendo con nuestra devoción a las manos ensangrentadas de Jesús. Hacemos nuestra oración final. Jesús, coloca tus manos benditas, ensangrentadas, llagadas y abiertas sobre mí en este momento. Me siento completamente sin fuerzas para seguir cargando mis cruces. Preciso que la fuerza y el poder de tus manos, que soportaran el más profundo dolor al ser clavados en la cruz, me sanen y me curen ahora. Jesús, no pienso solamente en mí, sino también por todos aquellos que más amo. Nosotros precisamos desesperadamente de cura física y espiritual a través de tu toque consolador de tus manos ensangrentadas e infinitamente poderosas. Yo reconozco, a pesar de toda mi limitación y de la infinidad de mis pecados, que es Dios omnipotente y misericordioso para hacer y realizar lo imposible. Con fe y total confianza puedo decir: manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre,
Acerquémonos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Y la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, especialmente sobre nuestros hermanos por quien hoy hemos recitado nuestra oración a las manos ensangrentadas del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos amigos, y que Dios les bendiga a todos.